Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite una vez más estar compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema, como se había anunciado, de la amargura. Sabemos que son cosas que suceden a menudo, hablando en cuanto a la iglesia, en cuanto a la vida cotidiana de las personas. Entonces, en el desarrollo del tema vamos a ver que la amargura no es una simple emoción, no es un simple sentimiento que dices, al rato se me pasa. Sí, se te puede pasar, ¿verdad? Porque se te olvida, pero si no somos cuidadosos en Cristo y dejamos que eso se quede ahí alojado, después nos va a causar problemas en nuestra vida espiritual. Tan es así que hemos visto personas que se han amargado contra el pastor o que se han amargado contra el predicador, contra algún servidor, algún líder de la iglesia o simplemente contra algún hermano de la iglesia. Se han amargado y terminan yéndose de la iglesia y aparentemente se van a congregar a otra parte, pero llevan ese sentimiento ahí mismo, llevan ese sentimiento de amargura y van arrastrando esa condición que aparentemente quedó en el pasado cuando se cambiaron de iglesia. Pero según la Biblia vamos a ver que no es así y es un tema delicado, tan delicado que mire lo que dice la escritura. Aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, pareciera que no pasa nada con lo que sienta o lo que me provoque ciertas situaciones, pero sí pasa. Dice en el capítulo 12, en la carta a los Hebreos, en el verso 14, dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, lo primero importante que dice aquí el apóstol, sigan la paz y la santidad, y el que no tenga esto no puede ver al Señor. Dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no hay paz y santidad en nuestra vida, no vamos a poder ver al Señor. Y dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren lo que dice la escritura, miren bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura, y esa raíz de amargura que brota en la persona puede contaminar a muchas personas más. No se queda solamente en la persona, porque esa persona, como decía ahorita, que se amarga contra el pastor, que se amarga contra un líder, contra el predicador, contra alguien simplemente de la iglesia, no meramente tiene que ser un servidor, que son en los que están puestos los ojos de la gente, en los servidores, en los pastores, y y si dejamos que esa situación emocional o sentimental se arraigue en nuestra vida, va a contaminar a muchas personas más. Pero antes de continuar, vamos a hacer una oración que el Espíritu Santo dé guianza a la palabra y que nos enseñe y que nos abra completamente los ojos de lo que puede provocar esta raíz de amargura que a veces se puede manejar como una emoción o como un sentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia primeramente, porque nos permites hasta el día de hoy, Señor, estar compartiendo tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es espíritu y es vida, Señor, y cuando la ponemos por obra en nuestra vida, Señor, nos vivifica y nos fortalece, Padre. En el nombre de Jesús,
Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Amén. Mira, hermanos, como estaba diciendo, hay situaciones que se provocan en las iglesias o se generan en las iglesias y de repente alguna persona se ve afectada por esa situación. Y tal situación hace que se genere un sentimiento que es la amargura. Como le decía, puede ser en contra del pastor porque no lo dejó participar, porque lo bajó del cargo y lo puso en disciplina, porque le dijo, espérate, todavía no estás preparado, vamos a esperar a que el Señor nos dé vía libre o luz verde para incluirte en el servicio. Y mucha gente se amarga por esas situaciones porque no entiende a veces que no es el tiempo de Dios, o muchas veces el mismo pastor no lo deja, porque a lo mejor no tiene gracia, eso también se ha visto, no podemos ocultar eso y decir, es que el hermano o la hermana no entendió que no era el tiempo de Dios, pero también hay situaciones en que los líderes, los pastores, los servidores, no les cae en gracia el hermano o la hermana y no le permiten participar, no le permiten apoyar en lo que el hermano quisiera o la hermana quisiera, y eso genera esas situaciones de amargura. Y lo hemos visto que mucha gente se va de las iglesias y lo peor de todo es que se van con ese sentimiento de amargura, no sanearon su alma, no sanearon su alma y se van con ese sentimiento y eso empieza a generar daño en otras personas, porque dice aquí el apóstol Pablo, dice, no sea que esa raíz de amargura contamine a otros también. Dice, no sea que esa raíz de amargura les estorbe, perdón, y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz de amargura no solamente sacó de una iglesia a un congregante o sacó de una iglesia a un hermano, sino que como no se supo tratar esa situación, no se supo darle fin a esa situación, se empieza a contaminar más gente. Y eso es lo peligroso, tanto para el que se lleva ese daño como para el que empieza a escuchar la situación. Y eso es peligroso porque nosotros en vez de edificar, estamos contaminando a más gente. Y viéndolo desde ese punto de vista, entonces ya no hay paz y ya no hay santidad. Y por lo mismo dice, sin lo cual, sin la paz y la santidad, nadie va a poder ver al Señor. Entonces, ese sentimiento, si no se sana, si no se desarraiga, si no se quita, nos va a provocar daño. Y el daño principal es que nos va a privar de ver al Señor Jesucristo. ¿De verlo cuándo? En su venida. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo y sabemos que ya son los últimos tiempos. Entonces, yo lo he dicho, debemos de ser cuidadosos de cómo está nuestra vida espiritual, porque el Señor viene en breve, ya no tarda mucho el Señor Jesucristo, pero nosotros debemos ser cuidadosos con nuestra vida espiritual. Y mire lo que provoca la amargura. Los neurólogos o la neurociencia ya han comprobado por medio de los chupones esos que les ponen para detectar los niveles de emoción que tiene la gente, que cuando una persona trae algún resentimiento o alguna amargura, simplemente al oír el nombre, eso provoca que se disparen las agujas en el contador de los que tienen los neurólogos o los que manejan la neurociencia. Se ha comprobado que al recordar una situación mala, se disparan las agujas y empieza la lectura a alterarse, porque ya hasta la ciencia lo ha comprobado que hay un daño en la gente cuando una aguja se dispara al hacer la mención de un nombre, al hacer la mención de alguna situación. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere sanarnos, quiere
quitarnos todas esas situaciones que alteran nuestra vida emocional y sentimental, que al escuchar el nombre de el hermano, de algún servidor, de algún líder, algún pastor que nos hizo daño, que se altere, y cuando pasa eso, quiere decir que ahí está esa raíz de amargura. Es inevitable que nosotros queramos decir, no, no pasa nada, eso ya quedó en el olvido, pero entonces, ¿por qué se dispara la emoción o el sentimiento cuando escuchamos el nombre de ciertas personas? O cuando escuchamos que alguien nos recuerda ciertas situaciones, ¿por qué se dispara el sentimiento o se altera la emoción? Porque ahí hay algo todavía. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, no pasa nada, no, yo estoy bien, pero claramente que no estamos bien si algo altera nuestra vida emocional o sentimental, porque en nuestra alma ya se generó algo y no está sanada nuestra alma. Miren lo que dice el libro de los Proverbios. Vamos a ver unas palabras hebreas de lo que dice aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14 y en el verso 10, dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Mire, muchas veces aunque la gente diga, no, no pasa nada, no, eso ya quedó en el olvido. Cuando, como decía, cuando escuchamos el nombre o cuando revivimos la situación, el corazón sabe que hay algo en nuestra alma y dice, y extraño no se entremeterá en su alegría, o sea que la gente se cierra y no permite, porque no le vayan a hacer daño otra vez, que más personas formen parte de su vida. La gente se cierra o se bloquea y le niega el acceso a otra persona, porque dice, no, este me va a hacer lo mismo o esta me va a hacer lo mismo, no estoy dispuesto a pasar otra vez por eso. Y qué bueno que no estemos dispuestos a pasar situaciones, pero cuando nosotros nos cerramos o nos bloqueamos a eso, entonces quiere decir que todavía hay algo. Y mire esta palabra, mará, es el término hebreo que quiere decir que una persona se vuelve colérica o cruel. Yo no sé si usted ha escuchado personas que están en esa situación y llega alguien y le dice, fíjate que al hermano o a la hermana fulano le pasó esto en la iglesia. Hombre, eso no es nada para lo que a mí me hicieron. Esas expresiones son expresiones de crueldad, donde no hay empatía con la gente que está pasando una situación. Y decimos, no, hombre, a mí me hicieron cosas peores y aquí estoy. Pero ¿en qué condición está la gente? ¿Cómo se encuentra la gente realmente en su vida espiritual? Dice que el corazón sabe la amargura en la que se encuentra el alma y que no permitirá que nadie se entremeta, mire, en su alegría. Cuando alguien quiere pasar un buen momento con esas personas, lo ven como un entrometido. Y se ha oído, ya viene este otra vez entrometido. Ya viene esta otra vez entrometida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón sabe que nuestra alma está amargada. Y cuando oímos o sabemos que a alguien le pasa algo malo, parecido a la situación que le pasó a la persona amargada, entonces la gente, en vez de tener una empatía y decir, mira, qué mal lo que le pasó, dice, a mí me hicieron cosas peores. Eso no es nada. Y lo que le falta todavía en Cristo, yo he oído esas expresiones. No, hombre, eso no es nada para lo que me hicieron. Porque ahí
amargura y esa amargura está haciendo su alma cruel, que no tenga empatía con las personas. Y si alguien quiere acercarse a pasar un buen momento, cree que lo van a defraudar, la van a defraudar, lo van a herir y lo ve como un entrometido y no le permite que se alegre con él. Eso es lo que dice aquí Proverbios. Dice, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. Cuando llega algún hermano a querer convivir con él, lo ve, o con ella, lo ve como un entrometido. No, quién sabe a qué vendrá, al rato me va a hacer lo mismo. Quién sabe a qué vendrá, al rato me va a hacer lo mismo. Porque hay un daño. Entonces, la amargura no solamente es una emoción, es un sentimiento, sino que va moldeando nuestra alma de una manera mala, nos va haciendo crueles, porque se pierde la empatía diciendo a mí me hicieron cosas peores. Se pierde la empatía y se hace la persona cruel, perdón, o se hace la persona colérica. Esa, entonces vamos viendo que la amargura no es cualquier cosa, porque si no sanamos el alma se va haciendo cruel y va perdiendo la persona cristiana la empatía con los que sufren algún daño parecido o con los que le hicieron algún daño parecido. Y eso es peligroso, hermanos, porque lo que leíamos en Hebreos dice, sigan la paz y la santidad con todos, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la crueldad no puede hacer que una persona esté en paz. Puede estar en un momento apacible, calmado, donde no se alteren sus emociones. Pero cuando alguien quiere llegar y convivir, se cierra, se bloquea, no le permite. Entonces, eso no demuestra que hay paz. Cuando alguien le recuerda la situación, se expresa de una manera que no tiene empatía o se expresa con apatía, apático. Eso quiere decir que no hay paz en el alma. Y eso lo generó aparentemente un simple sentimiento que podemos nosotros olvidar o dejar en cualquier rato. Aparentemente decimos, nada, al rato se me pasa, al rato se me olvida. Pero si realmente no sanamos nuestra alma, se va a ir deteriorando el alma y se va a ir dañando más y el alma va a tomar actitudes malas en contra de los que le rodean o los que tratan de acercarse de una buena manera. Eso es lo que va generando la raíz de amargura, que nos hagamos crueles, apáticos. Y mire, lo que dice Job, ¿a dónde más nos lleva la amargura? Job en el capítulo 23 dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y dice, ¿quién me diera a saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Mire lo que hace la amargura. Todos conocemos la historia de Job. Todos conocemos la vida de Job, al menos bíblicamente, cómo era antes de que fuera probado por Dios a través de Satanás que le permitiera destruir toda su vida de Job. Hasta el grado dice que le puso una sarna maligna que se tenía que rascar, con un pedazo de barro el cuerpo, porque toda esa sarna maligna invadió su cuerpo y, y le llegaron amigos que no eran tan amigos, llegaron en vez de a consolarle, a animarle, llegaron a acusarle
que casi siempre hay de esos en las iglesias, cuando pasa una mala situación, casi siempre pasan, y le decían a Job, acuérdate, algo hiciste. ¿Por qué mataron a tus hijos? ¿Por qué mataron tus ganados? ¿Por qué destruyeron las casas de tus hijos? ¿Por qué destruyeron tus bienes? ¿Por qué te vino esa sarna maligna que no puedes ni siquiera estar en la cama? Dice la escritura que Job tenía que estar entre cenizas, acostado entre cenizas para que la sarna no fuera tan, le diera esa sensación de rascarse. Y entonces en esa situación Job lo expresa. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Pero mire la palabra esta, hebrea, que se usa para amargura, es merí, merí, con acento en la i, que quiere decir rebeldía. Llegar a una situación en tu vida que te provoca una rebeldía, y eso es lo que ya Job estaba expresando contra Dios, porque no entendía por qué le estaba pasando eso. Y dice, ¿quién me diera dónde está Dios y yo iría hasta su silla? Mire la rebeldía que le provocó la situación de Job, que no era ninguna situación fácil. Hay veces que la gente ha llegado a decir, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera pecado. Hubiéramos pecado igual, hermano. Si yo hubiera sido Adán, si tú hubieras sido Adán, varón, o la mujer, si hubiera sido Eva, igual hubiéramos pecado. A veces hablamos con una arrogancia, y lo digo porque lo he oído. No, hombre, por culpa de Adán, si yo hubiera sido Adán, si hubiéramos sido Adán, hubiéramos pecado igual, hermano, y hubiéramos ponido a la situación de la humanidad en la que se encuentra ahorita por la desobediencia de Adán. Pero mire, Job, que, que le dice Jehová a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo me busca? ¿Cómo me adora? Él es una eminencia. Y Satanás le dijo, pues todo le das, tú lo cuidas, tú lo prosperas, tú lo bendices, quítale todo, a ver si sigue siendo el mismo. Y llegó al punto en que Job, la amargura lo hizo que se rebelara. Y lo expresa esta palabra hebrea, merí, que es rebeldía. Hay veces que nosotros pasamos por situaciones que no entendemos por qué. Dice que hay, dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, he visto príncipes a pie y siervos a caballo. Como diciendo, eso no es lógico. ¿Cómo va a andar un príncipe a pie y un siervo a caballo? Siendo que el príncipe tiene todo, y dice, y eso es vanidad. Entonces, y la escritura también dice, hay justos que les va la vida como si fueran impíos, y hay impíos que nunca les pasa nada como que si fueran las mejores personas del mundo. Y hay veces que no entendemos las situaciones. ¿Por qué me está pasando algo, Dios? ¿Por qué me pasa esto? Pero la situación que estemos pasando puede provocarnos una rebeldía. Ya vemos en el libro de Proverbios lo que provoca la amargura, un estado de empatía, una actitud de crueldad, un pensamiento de que nadie se entrometa en mi vida para que no me vayan a dañar otra vez, una situación de enfermedad extrema o de algo que perdiste lo que más querías, tu esposa, tu esposo, un hijo, una hija. Si no llegamos a sanar el alma, nos vamos a rebelar contra Dios, porque a final de cuentas sabemos que Dios es el que da y quita la vida. Dios es el que pone y quita situaciones. Y nosotros decimos, pero ¿por qué a mí, Dios? ¿En qué te he fallado? Y la gente empieza a cuestionarse y a mirar dentro
o introspectivamente su vida. Empieza a mirarle y decir, ¿en qué fallé para que me pusieras en esta situación? ¿En qué fallé para que me hicieras pasar por esto? En Job ahora lo entendemos. Fue solamente para Dios prosperarlo a lo doble de lo que él tenía. Pero, perdón, pero en su momento Job no entendía lo que estaba pasando y esa amargura le generó una rebeldía contra Dios. Dijo, ¿quién me dijera dónde está el trono o la silla de Dios? Para yo ir hasta ahí. Y ya vemos que Dios le empieza a cuestionar a Job. Bueno, ya preguntaste tú todas tus dudas, tus inquietudes. Y le dice el padre, ahora ciñete como un varón, porque yo preguntaré a ti y tú me responderás. Y vemos lo que le empieza a preguntar Jehová. ¿Dónde estabas tú cuando yo con Orión, cuando con las Pléyades, cuando con la Osa Mayor, cuando con Leviatán, cuando con Behemoth? ¿Le pondrás tú cadena para traerlo como una mascota? Mire, cosas que nadie, hasta ahorita ninguna mente humana, por más brillante que sea, puede entender eso. Cuando le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las ligaduras de Orión? Nadie puede entender eso. Pero la rebeldía de la situación de Job lo llevó a ponerse en esa actitud de preguntarle a Dios y decirle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todos esos por qué que no entendemos nos llevan a situaciones de rebeldía. Cuando estamos pasando algo que sabemos que no nos debe de pasar. Pero la Biblia dice que hay justos que viven que les va como si fueran unos impíos. Y hay impíos que viven holgadamente y tienen todos los bienes como si fueran las mejores personas. Dijo el predicador o el eclesiastés, he visto príncipes a caballo, a pie, perdón, y siervos a caballo. Hay situaciones que pueden pasar a nuestra vida que no entendamos, pero eso, si nos descuidamos, va a provocar una rebeldía en contra de Dios. Entonces la amargura provoca apatía, crueldad, rebeldía, nos hace coléricos delante de la gente. Y nosotros, como le digo, creemos que es un sentimiento, una emoción que al rato se pasa. Pero si nosotros no atendemos ese daño que se nos haya generado, no va a salir tan fácilmente. Mire lo que dice el libro de Apocalipsis. En el capítulo 8, perdón. En el capítulo 8 de aquí de el Apocalipsis o la revelación, en el verso 10 y el 11 vamos a leer. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La amargura no es cualquier situación, hermanos. Está manejada por una potestad. Nosotros en el Apocalipsis leemos que cuando lanzan a la tierra al dragón, que es Satanás y el diablo, dicen que que la cola del dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo.
Y nosotros sabemos que las estrellas son ángeles. Nosotros sabemos en Mateo que la estrella del nacimiento del Señor Jesús guiaba a los sabios de Oriente. No eran magos, eran sabios. Porque Dios no va a permitir que ningún mago vaya a querer a servirle en apariencia. Eran sabios de Oriente. Y dice, hemos visto su estrella, pero la estrella era un ángel que los iba guiando cuando nació el Señor Jesucristo. Entonces las estrellas son ángeles. Esta estrella que cayó del cielo se llama Ajenjo, el ángel Ajenjo. Y es esa potestad que mueve el espíritu de la amargura. Por eso vemos que no es cualquier cosa la amargura, hermano, no es una emoción, un sentimiento que se me pasa. Si nosotros no atacamos la situación como debe de ser, esta potestad va a hacer estragos en la vida de la gente. Y como decía al principio, mucha gente por la amargura se fue al mundo, se fue de las iglesias, se apartó de Dios porque no supieron sanar su alma, o él no supo buscar cómo sanar su alma o quién sanara su alma. Pero, y nosotros no podemos reprender una potestad de este tipo, un ángel. En Judas dice que hay hombres, en la carta de Judas dice que son impíos, que hablan impiedades y que han hecho impíamente en contra del Señor. Habla de ellos, pero dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice, no se atrevió a proferir maldición, palabra de maldición, sino que le dijo, que el Señor te reprenda. Aunque sea una autoridad caída, nosotros no tenemos la capacidad para reprender ese tipo de potestades. Y yo le voy a contar algo que a nosotros nos abre los ojos espirituales. Hace algunos 25 años estuvimos en la Plaza Morelos ahí predicando a pulmón abierto. Entonces de estar yendo, estuvimos ahí un año completo en la Plaza Morelos, ahí predicando el Evangelio. Entonces íbamos un grupo como de algunos 10 hermanos. Entonces, y después de las experiencias, sabemos que ahí en la Plaza Morelos, y no creo que ya hayan dejado eso, sabemos que en la Plaza Morelos está atestado de satanistas, de brujos, de hechiceros. Eso es lo que se mueve en la Plaza Morelos. Por eso está viciado todo el barrio antiguo. Por eso está viciado el barrio antiguo, porque está atestado de satanistas, de brujos y hechiceros. Y en una ocasión, en un culto, un miércoles que se acabó el culto, entonces una persona de las que iban ahí a predicar con nosotros, ahí a la Plaza Morelos, se empezó a sentir mal. Y la mamá de esta persona le dice al pastor, quiero que oren por ella. Y entonces el pastor hace mención de varios que nos quedemos. Y nos quedamos ahí cuando se acabó el culto. Entonces empezó la oración y empezó la manifestación. Y todo lo que salió en esa liberación, hermano, te abre los ojos. Pero a lo que quiero llegar es que cuando llegó a una situación, ya se había hecho casi medianoche con esa liberación. Entonces, el pastor empezó a reprender a ese personaje. Y el personaje le dijo, tú no puedes atarme ni reprenderme, ¿a poco no lo sabes? Y le dijo, yo soy un ancestro. A mí me entregaron esta plaza. Y tú no puedes reprenderme ni atarme. Y el pastor le dijo, yo no, pero el que está conmigo sí. Dijo, sí, ya me voy. A lo que voy, si nosotros no podemos reprender un ancestro, mucho menos vamos a poder reprender un ángel caído, pero
Esos tienen un poder inherente. Nosotros tomamos los poderes del siglo venidero porque nos los prestan. Nosotros podemos reprender espíritus inmundos, demonios, y los echamos fuera, los atamos y los echamos fuera. Tan es así que el espíritu anda por lugares secos. Pero a una potestad caída de esa magnitud, que ellos fueron creados con ese poder. Por eso digo que es un poder inherente, porque ellos fueron creados con poder, como el ángel Rafael, que es el Dios que sana a través de ese ángel. Eso es lo que significa Rafael, el Dios que sana. Nosotros, ni siquiera el arcángel Miguel dijo, Judas se atrevió, o el apóstol Judas se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros creemos que podemos andar reprendiendo aquí y allá. Mire quién maneja el espíritu de amargura. No es cualquier espíritu inmundo. No es cualquier potestad que nosotros podamos decir, ahorita lo ato y lo reprendo y lo echo fuera. Si nosotros no tenemos la precaución de sanar nuestra alma, este ángel, que es el que maneja esos espíritus de amargura, va a destruir la vida del cristiano. Y lo hemos visto, como le digo. Gente que se va amargada de la iglesia, gente que se amarga contra personas de la iglesia, sea cual sea el rango que tenga en la iglesia, y prefieren decir, no hombre, puro hipócrita, yo ya no quiero saber nada, porque no supieron sanar esa situación de amargura. Y nosotros creemos que nada más le pasa a los inmaduros, porque lo he oído, es que era inmaduro, por eso se fue. No, lo que pasa es que nadie supo sanarle el alma. O esa persona no supo acercarse a quien le sanara, o ir a dónde sanar el alma. Y a veces nosotros categóricamente decimos, es que era inmaduro. No podemos nosotros juzgar la madurez espiritual de una persona, porque no sabemos qué daños hay en el alma de la persona. Si la gente llega a la iglesia a restaurarse y nosotros los dañamos con actitudes que hacen que se amargue, y nosotros con la mano en la cintura terminamos diciendo, es que era un inmaduro, por eso se fue. No, es que le vino un espíritu de amargura, manejado por una potestad, por un ángel caído. Y creemos que nada más le pasa a la gente inmadura, pero fíjese que no. Fíjese lo que dice el Salmo. El Salmo 73 dice Salmo de Asaf. Este salmista Asaf tiene varias menciones en varios salmos de aquí de todo el libro, de los 153 salmos. A veces pensamos que esta situación le pasa a los inmaduros, a los que no están firmes en el Señor, a los que son inconstantes, y nosotros decimos, es que le pasó eso porque era un inconstante, porque no estaba firme, porque era un inmaduro. Mire lo que dice el salmista Asaf. En el verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mire nada más la expresión del salmista. Dice, era bestia. Mire cómo el daño que le causó, cómo él llegó a calificarse. Era yo como una bestia, como un animal que no tiene entendimiento. Mire lo que significa esta palabra de amargura. Es hametz, el hebreo hametz, hametz, que quiere decir como cuando te deja un sabor agrio, como cuando
te chupas un limón agrio. Se hace que tu cara tenga gesticulaciones, cierra los ojos, tuerces las cejas, las narices, todo. Se descompone tu cara cuando comes algo muy amargo, pero también significa violento. ¿Por qué llegó a esta situación el salmista Asaf? Dice, vamos a leerlo otra vez. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces la amargura causa taquicardia también. ¿Qué es eso de que sentía punzadas en el corazón? La amargura causa taquicardia y al último hasta un infarto le puede dar a la gente porque se vuelve una persona violenta dentro de sí por la situación. Pero ¿qué le pasó a Asaf para que llegara a pensar eso? Mire, vamos a leer desde, de- desde el verso 1. En el Salmo 73 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mire, ahí ya empieza a decir cómo empezó su situación. Dice, Dios es bueno con Israel, pero con los limpios de corazón, dice, pero a mí casi se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Mire cómo empezó la situación de Asaf. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mire, porque no tienen congojas por su muerte, nada les aflige, ellos piensan que nunca van a morir, pues su vigor está entero. Mire, se sienten fuertes los impíos cuando lo tienen todo. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Mire, aquí está otra vez la palabra, violencia, jamás. El grupo terrorista que ahorita está azotando todo, pero después hablamos de jamás. Los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios los hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Miren, niegan la existencia de Dios. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Mire, ya se empieza a acrecentar la queja. ¿De qué me ha servido servir a Dios? ¿De qué me ha servido guardarme en santidad? Si mi vecino que es impío cada fin de semana hace pachanga, trae un carro del año o trae un carro casi del año muy bueno. La envidia empezó a corroerle el alma a Asaf. Y mire lo que sigue diciendo. ¿De qué sirve limpiar mi corazón y lavar mis manos en inocencia? Mire, tenía unas manos limpias para servir a Dios, para darle dirección a su vida, pero él no entendía por qué él no tenía lo que tenía el impío, las riquezas y la abundancia de bienes. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Azotado y castigado en las mañanas por los pensamientos que le generaba lo que el impío tenía, por lo que el impío lograba, y porque el impío se mofaba contra Dios y no reconocía a Dios y decía,
¿Dónde está Dios? Y yo todo lo he hecho por mis manos, todo lo he hecho por mis fuerzas. Bien que me ha costado lo que tengo. Y Asaf no entendía eso. ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo limpio mi corazón? ¿Por qué si yo tengo mis manos inocentes y a nadie he agraviado con mis manos? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y dice, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Mire, diciendo, yo no estoy puesto para esas cosas, aunque quisiera fingir que soy como ellos, lo- yo los engañaría porque yo no soy como ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Mire, se martirizaba en decir, yo quisiera ser como ellos, pero yo no puedo ser como ellos. Pero ¿por qué me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué yo no tengo lo que ellos tienen? Eso era un martirio para la mente de Asaf, para su corazón, el saber que él era íntegro y que se guardaba y que se limpiaba para Dios, pero no entendía por qué no tenía lo que el impío, se mofaba tener. Y dice, cuando pensé saber esto fue hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Esta es la palabra clave en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Estoy seguro que a Asaf le tocaba el turno de ministrar y él iba pensando, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué el pueblo no trae las ofrendas? Estamos sufriendo las ofrendas que no traen, los diezmos, nosotros servir, porque Asaf era un servidor, un ministro que ministraba la alabanza. No estaba entre los turnos, entre las 24 órdenes sacerdotales. Eran Asaf y Jedutún, y se me fue el nombre del otro. Eran tres principales que no estaban en las 24 órdenes sacerdotales que había instituido el rey David. Ellos tenían un privilegio mayor que porque las 24 órdenes sacerdotales se turnaban en todo el año. Pero Asaf y Jedutún y el otro nombre, se me fue el nombre, ellos participaban todo el año en el servicio de Dios. Por eso decía, ¿de qué sirve? ¿De qué me ha valido? Yo limpio mi corazón, yo guardo mis manos de no tomar lo robado, o de no tomar robado con mis manos, de no hacer mal con mis manos. Y seguramente iba caminando, iba llegando a las puertas del templo que David había erigido, que era una carpa. No era el templo de Salomón, todavía no existía. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y dice en el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los harás caer. Cuando iba llegando al santuario de Dios, entendió y dijo, yo soy un siervo de Dios, yo soy una sierva de Dios. Lo que a mí me falte, lo que yo no tenga, lo que me han hecho, lo que me han dicho, lo que me han provocado, todos ellos Dios los pondrá en un deslizadero. Dice, en asolamiento los harás caer, va a quedar desolada su morada. Esa es la clave. Asaf, uno de los grandes, como le digo, no era de las 24 órdenes sacerdotales. Ellos tres tenían un privilegio especial y estaban todo el año de continuo, igual que Aarón, el sacerdote, y ellos tres. Pero no entendía la situación. Dice, hasta que entrando en el santuario. Entonces,
La clave es que cuando llegas a la presencia de Dios, donde hay presencia de Dios, o donde tú vayas a provocar la presencia de Dios, no son las cuatro paredes donde te congrega la gente. Tú llegas a cuatro paredes, pero si tú provocas la presencia de Dios, si tú llegas en esa situación reconociendo que estás pasando por un mal momento, hablando de la amargura, que ya te está haciendo rebelde, que ya te está haciendo apático, cruel, violento, colérico. Tú solo no puedes luchar contra eso porque eso lo maneja una potestad, un ángel caído. Maneja ese espíritu de amargura. Y ese espíritu de amargura desencadena situaciones como la crueldad, la rebeldía, la apatía, la violencia. Esos espíritus que maneja esa potestad, si nosotros no tenemos el cuidado y lo atendemos delante de la presencia de Dios, quizá nadie te va a entender si tú traes una situación de esas de amargura. Es más, hasta lo vas a ver mal si alguien se acerca a ti, porque dice que el corazón del hombre sabe la amargura en la que se encuentra su alma y no permitirá que ajeno se entremeta en su alegría. Vas a ver a la gente como un entrometido, como una entrometida, a ver a este ahora a qué viene, a ver esta, a ver ahora a qué viene. Los vas a ver como entrometidos. Solamente tú tienes que acercarte delante de la presencia de Dios. O alguien que tenga experiencia en ministrar el alma y te guíe a liberar tu alma de esa. Porque de lo contrario, como ya lo dije, hemos visto mucha gente que se va de las iglesias por causas de amargura que le causaron. Y como le digo, como no entendemos, a veces decimos, es que era inmaduro, es que era inconstante, es que era carnal. Claro que somos carnales. Estamos en un cuerpo de carne y las situaciones que nos llegan, sea como Job, sea como a cualquier otra persona, como Asaf, claro que repercuten en nuestro cuerpo. Y como decía al principio, la neurociencia ya lo ha comprobado que nos mencionan una palabra, una situación y alteran nuestras emociones y la aguja se dispara, porque somos de carne y hueso. Porque tenemos esta cubierta que todavía no está restaurada, todavía no tenemos esa vestidura nueva que estamos esperando. Entonces, todas esas situaciones nos afectan, pero hay formas de acabar con ellas. Hay formas de quitarnos, como provocando la presencia de Dios. O que alguien que sepa ministrar el alma, que nos guíe a hacer la administración del alma. De lo contrario, vamos a sufrir todas esas consecuencias, nos volvemos apáticos, crueles. A mí me hicieron cosas peores, que no ande de llorón, que no ande de llorona. Todas esas expresiones se han oído en las iglesias. Pero Dios quiere restaurar nuestra alma. Dios quiere sanar nuestra alma. La amargura no es cualquier emoción o sentimiento. La maneja una potestad caída y no es cualquiera, es un ángel caído. Es un ángel que tiene a su disposición espíritus para atacar la amargura, a la gente con amargura. Pero dijo el salmista Asaf en el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Si tú te alejaste de alguna iglesia porque te hicieron algo, es el tiempo de que vuelvas y busques una iglesia donde se predique palabra de restauración. Es el momento de que tú te acerques a una iglesia donde puedas quitar esa amargura y que te abras donde haya palabra de restauración y te ayuden. Si no, tú puedes ir a provocar la presencia de Dios. Dios conoce la situación de cada uno de nosotros. Dios conoce tu situación. Pero antes de que sea demasiado tarde y caigamos en esa apatía
en la que nos hace duros, crueles, y ya no queremos saber nada de ninguna iglesia, decir, todos son unos hipócritas, al rato me van a hacer lo mismo, al rato me van a dañar, al rato me van a defraudar, al rato me van a engañar. Va a haber alguna parte donde se predique palabra de restauración y Dios te va a llevar ahí. Si tú quieres salir de esa situación, si estás pasando por una situación de este tipo, Dios nos quiere ayudar en todo tiempo. Y Dios siempre ha puesto los medios. Como decía en una predicación, Dios nos da herramientas, Dios nos pone los medios, Dios nos deja medios. Dios no quiere que nadie, dice en Hebreos, busca la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Si estamos en una situación ya de apatía con alguna iglesia, de crueldad, de rebeldía, de violencia, no hay paz, no hay santidad, no vamos a ver a Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros lleguemos a su santuario. Dijo Asaf, pero cuando llegué al santuario de Dios, entendí hacia dónde iban ellos. Y no quiere decir que queramos que Dios le haga, que los ponga en desfiladeros. Asaf estaba hablando de los impíos, porque él veía a los impíos cómo no les pasaba nada, cómo prosperaban. No, que Dios nos libre que nosotros querer levantar un juicio contra alguien que nos hizo daño. Sabemos que Dios nos va a pagar conforme hayamos hecho a cada uno, pero que no esté en nosotros decir, Señor, mándale un juicio, ponlo en desfiladero, que sea desolada su casa. Esto lo dijo Asaf porque entendió cuál era el fin de los impíos, en los cuales él sintió envidia y vio cómo él se esforzaba y no tenía lo que ellos tenían. Pero cuando llegó al santuario de Dios dije, entendí cuál era el fin de ellos. ¿Quién soy yo y quiénes son ellos? Ahora entendámoslo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los que te hieren? ¿Quiénes son los que te han lastimado? ¿Quiénes son los que te han puesto trabas? ¿Quiénes son los que no te han dado la oportunidad? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son ellos? Pero lo importante es que si estás pasando por una situación de este tipo, busca una iglesia donde se predique palabra de restauración. Busca un lugar donde se predique palabra de restauración. Y qué mejor que sepan ministrar el alma para desarraigar esos espíritus de amargura. Así es de que Dios siempre nos está poniendo los medios para que nosotros podamos tener una vida espiritual en óptimas condiciones. Pero en nosotros está el tomar esos medios, esas herramientas. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y a pedirle al Espíritu Santo que Él guíe los pasos de toda persona que se encuentre en una situación de este tipo, Padre. Que tú lo lleves a una iglesia, a un lugar donde se predique palabra de restauración, Señor. Y si saben ministrar el alma, mejor, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que no es un espíritu inmundo, no es cualquier demonio, Señor. Esta situación de amargura la manejan, Señor, un ángel, una potestad, un ángel caído, Señor, que se llama ajenjo, como es lo que produce en la vida del hombre, amargura, Señor, amargura en el alma. Pero nosotros te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú despiertes, Señor, el espíritu dormido, Señor, de toda persona que haya pasado por una situación, que esté pasando por una situación, y que lo guíe, Señor, hacia un santuario, hacia un lugar, Padre, donde haya palabra de liberación, de restauración, Padre, que ministre en el alma, Padre, en el nombre de Jesús,
y que puedan llegar a la paz, Señor, y a la santidad que tú estás pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra, Padre, que nos enseña, Señor, a descubrir verdaderamente al enemigo, cómo se mueve, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya.